Así que cuando ahora escucho o leo a los catetos catalanistas decir «España le roba», me entran ganas de correrlos a boinazos. Ni en 1000 años los catalanes pagarán lo que el resto de España les ha dado. Pásalo, ayuda a la gente a conocer su historia. Forma parte de la naturaleza humana el envidiar a los otros, juzgarlos, descalificarlos y, más allá, pretender hacer cómplices a los demás de tus juicios. Dicen que en la antigüedad el filósofo Sócrates propuso 3 filtros para discriminar aquellas informaciones que nos podían ser de provecho de las simples calumnias. El primero de estos filtros es la veracidad. Aquello que te han compartido, en este caso por las redes sociales, ¿puedes saber si es verdad? ¿Hay alguna fuente, alguna referencia? ¿Está firmado por alguien? Porque realmente, si tú te crees aquello que has escrito, ¿para qué te escondes? El segundo filtro es ver si aquello que nos explican es una cosa buena o es una cosa mala sobre una persona, sobre un colectivo, sobre algo que ha pasado. Y el tercero de estos filtros es su utilidad. Antes de compartirlo con tus amigos, con tus conocidos, ¿esta información les va a servir de algo? Esto es importante porque quien comparte difamaciones o falsedades de este tipo se convierte automáticamente en un cómplice o títere del calumniador. Y quien dice marioneta puede decir un tonto útil que compartiendo este pasto de garrulos hace gala de su ignorancia, de su pereza intelectual y especialmente de sus prejuicios. Si quieres conocer tu historia, acude a quien se la tome en serio y dé la cara.